Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Cristian Ruge, el man de las camisetas, y como me pueden ver, pues nuevamente me encuentro desde el tráfico de Bogotá creándoles contenido, aprovechando pues un poco estos tiempos muertos. Vamos a analizar un tema que trajo el presidente de España y que va a dejar mucho de qué hablar. Pero antes de eso, no olvides que si te gusta nuestro contenido, únete a nuestra familia. Queremos hacer un análisis diferente del deporte colombiano e ir más allá de lo evidente. Así que te invito a seguirnos en nuestras diferentes redes que puedes ver en pantalla, a activar la campanita donde corresponda para saber de nuevos videos y a comentar siempre, porque el análisis no es algo que sea solo mío. Yo no tengo la última palabra. Si ustedes se dieron cuenta, durante la Vuelta a España hubo bastantes protestas. Algunos de los ciclistas pues fueron afectados visiblemente y eso llevó pues a que se visibilizara un poco todo el tema por el que la gente estaba protestando, la guerra en Gaza. Entonces Pedro Sánchez, el presidente español, tomó cartas en el asunto y empezó a tildar el tema de Gaza como una barbarie israelí y dijo que debería Israel ser eliminado de toda competencia deportiva como lo fueron los rusos en algún momento. Vamos a analizar un poco las implicaciones de esto ahora. Lo que Pedro Sánchez dijo va de la mano con un tema de coherencia moral y de derechos humanos, en el cual se plantea que las organizaciones deportivas y los gobiernos no pueden ser neutrales frente a violaciones de derechos humanos graves. En este momento vamos a tener la posibilidad de mirar cuáles serían esos puntos comunes entre ambos eventos. El tema de la guerra en Ucrania y el tema también de la guerra en Gaza. ¿Qué posibilidades de comparación hay y en qué puntos Pedro Sánchez podría tener la razón e Israel debería ser retirado? Expulsar a Israel serviría para mantener presión internacional, mostrar solidaridad con las víctimas palestinas y no permitir que un país use los eventos deportivos como plataforma de propaganda sin responsabilidad. El ejemplo que Sánchez trae de Rusia sirve para argumentar un doble estándar. Si se sancionó a Rusia por la invasión a Ucrania, pues se debería hacer algo similar con Israel. Claro, si se considera que está violando leyes internacionales. Además, las sanciones deportivas pueden sumarse a sanciones económicas y diplomáticas para aumentar el costo político de ciertas conductas estatales como una guerra y obviamente mantener la atención internacional sobre el conflicto, que la situación no se normalice, no forme parte del paisaje y no se olvide. Otro tema es que Sánchez asegura estar de la mano con la gente porque entiende que está respaldando al dar esas declaraciones a todas las protestas pacíficas y los movimientos de la sociedad civil que piden justicia. Lo vimos obviamente en la Vuelta a España. Esto puede generar cohesión con aquellos que sienten empatía hacia Palestina, y es que él se refiere a que una inmensa mayoría de la ciudadanía apoya tomar medidas firmes en defensa de los derechos humanos en Gaza. Usar el precedente de Rusia podría dar mucha legitimidad a la medida. Si ya se aceptó aislar a un estado por agresión militar o por violaciones a los derechos humanos, esa misma lógica puede extenderse a casos similares. En algunos casos la expulsión ha sido aceptada o discutida en organismos deportivos internacionales. Ojo que por otro lado también está el tema de afectar a personas que no tienen nada que ver con la política o con la guerra, como lo son los deportistas. Vamos a analizar también eso por aparte en este momento, pero tengamos en cuenta una cosa. Usted puede ser un deportista que está en contra de su gobierno, va a representar al país y de todas maneras termina siendo sancionado por algo que hizo ese gobierno justamente que no lo representa a usted. ¿Justo deben pagar los deportistas por lo que hacen sus gobernantes? ¿Cuáles son los argumentos en contra? Pues que la independencia tiene que marcarse entre los deportes y la política. Y es que sí, muchos defienden que el deporte debe mantenerse al margen de la política estatal para preservar valores como la fraternidad, la universalidad, la no discriminación y el fair play. No se puede involucrar a los deportistas como si fueran responsables de decisiones políticas estatales. Además, las federaciones deportivas suelen tener estatutos de neutralidad política y especifican que sanciones deportivas deben decidirse en los marcos reglamentarios correspondientes, no de forma arbitraria. También hay una responsabilidad colectiva contra una responsabilidad individual, y es que muchos atletas y organizaciones deportivas no tienen ninguna relación con las decisiones del gobierno. Hay, de hecho, muchos de ellos que están en contra de sus políticas. Sancionar a deportistas o equipos por acciones del Estado puede ser un castigo colectivo, algo que genera objeciones morales y jurídicas. También hablamos de un tema de practicidad y de implementación, entonces empezamos a hablar de quién va a ser el árbitro que decida cuándo termina la barbarie, cuál va a ser el organismo
organismo deportivo que lo evalúe. Esto obviamente tiene todo un contexto legal, recursos ante tribunales deportivos, objeciones de federaciones, conflictos diplomáticos y también problemas de tipo logístico. Algunos critican que haya muchos conflictos internacionales en que no se aplican sanciones similares. Si esto se llega a aplicar a Israel, ¿qué pasará cuando otros países sean acusados de algo similar? De hecho, podría acusarse al mismísimo gobierno de España de adoptar criterios selectivos, lo que debilita su legitimidad. También en esto se menciona la situación de Rusia. Hay quienes dicen que hubo arbitrariedades al sancionarla y que los criterios no fueron consistentes. Usar ese precedente puede generar críticas de hipocresía o de política instrumental. Evaluemos que también hay una serie de consecuencias diplomáticas y riesgos. Obviamente existe una posibilidad de que haya tensiones diplomáticas con Israel, posibles represalias, efectos negativos en cooperación internacional, comercio y relaciones bilaterales. Y obviamente también hay riesgos para la propia reputación internacional de España si se le acusa de fomentar temas como el antisemitismo, la parcialidad y la intolerancia. De hecho, Israel ya acusó a Sánchez de antisemita y de mentiroso. ¿Y quiénes pagan al final los platos rotos? Pues los deportistas. Ellos son ciudadanos, tienen sus derechos y pueden ver afectados sus entrenamientos, sus competencias, sus contratos, sus publicidades, todo. El deporte como medio de integración puede verse perjudicado. Además, hay eventos o ligas que pueden preferir evitar tensiones políticas, lo que puede aislar a deportistas, sponsors, y pensemos en qué pasó justamente con los deportistas rusos. Las federaciones internacionales suspendieron al país de muchas competiciones deportivas nacionales e internacionales, tanto a nivel individual como de equipos. En eventos internacionales, los atletas rusos deben competir como neutros, o sea, sin bandera ni himno, y tienen que cumplir además una serie de requisitos. También se prohibió que Rusia organizara torneos importantes, lo que implica pérdidas económicas, de prestigio, turismo y visibilidad. A esto sumémosle que hubo impacto económico directo. Los patrocinios se fueron, los apoyos internacionales también, y los recursos para los deportistas, entrenadores e infraestructura pues obviamente bajaron significativamente. A nivel competitivo, algunos deportes han perdido su nivel por la ausencia de Rusia, lo que afecta al espectáculo y a la calidad técnica. Algunas federaciones deportivas han tenido que tomar decisiones legales, enfrentar presiones diplomáticas y tensar relaciones internacionales. Bueno, ya vimos puntos a favor y en contra, pero quiero que tengamos en cuenta dos elementos. El primero de ellos es que tiene que haber una aprobación de sacar a un país de competencias deportivas. En el caso de Rusia, pues obviamente tuvo que haber también un tema de un acuerdo. Pues en ese momento se decidió que Rusia fuera tomado como responsable, como en su momento se hizo con Alemania, con Italia, en las guerras mundiales, y terminara siendo Rusia retirada de algunos certámenes, de algunos eventos, en este caso eliminatorias para el Mundial. Juegos Olímpicos es por otra cosa, esto tiene que ver es con dopaje, pero sí también obviamente Copas del Mundo de fútbol. Esto por un lado. Ahora, que no se nos olvide el segundo tema. Hay un arbitramiento porque nosotros estamos hablando de que tanto las eliminatorias como los Juegos Olímpicos pertenecen a entidades que son transnacionales. ¿A qué me refiero yo? Pues que los Juegos Olímpicos responden al Comité Olímpico Internacional, que el Mundial de Fútbol y sus eliminatorias pues responden a la FIFA. ¿Y qué pasa con estas entidades? Pues que tienen sus propias leyes, que tienen sus propios tribunales y obviamente hay reglas para estos casos. Entonces no es solamente que algún país salga y se queje y diga que los deportistas deben ser eliminados o que los equipos deben ser eliminados, y tampoco es que simplemente haya presión a favor o en contra de la solicitud de eliminación. También que lo que contemplan estos árbitros determine que el país sí debe o no ser eliminado. Esto no puede convertirse en un tema de política, porque al final de cuentas hay deportistas, hay sueños, hay mucho trabajo detrás de la participación en unos Juegos Olímpicos, en un Mundial, y hay que evaluar pues absolutamente todos los factores antes de tomar una decisión. Tengamos en cuenta estos dos escenarios. Por un lado, FIFA está investigando alegaciones de discriminación y participación de equipos israelíes ubicados en territorios palestinos, pero por el otro, el Comité Olímpico Internacional ya dijo que no hay ninguna razón para suspender al país de Israel, porque en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024 estuvieron de la mano con los deportistas de Palestina, y cuando digo estuvieron de la mano no me refiero a algo simbólico, sino que no hubo ninguna clase de choque entre ellos, pudieron convivir en paz. Ahora, que se pueden tomar algunas decisiones de forma populista, que se pueda estar afectando deportistas que nada tienen que ver, que todo lo que represente al país debe ser sancionado porque el gobierno de aquel país debe recibir toda la presión posible. Eso no me corresponde a mí. Ustedes déjenme en los comentarios qué opinan al respecto. Voy a estar muy pendiente tratando de responder a cada uno y agradeciéndoles por siempre participar a quienes manden las camisetas.
Esto fue todo por este video especial. Me alcanzó el trancón. Compartan nuestros videos, comenten siempre de forma respetuosa, activen la campanita para saber de nuevos videos. En el caso de YouTube, no se les olvide comentar el video en el cual yo les estaba preguntando cuál era su camiseta favorita. Ya estamos con el tema de los candidatos, ya empezamos a sacar cosas, así que bueno, síganse uniendo a la conversación, sigan ayudándonos a que esta familia crezca y hagamos del análisis del deporte algo mucho más grande. Chao, chao.